Hola, en esta, nuestra quinta unidad, vamos a estudiar la historia de las denominaciones. Sabemos que cada iglesia tiene su propia historia y en cada país podemos establecer la línea de tiempo de los diferentes grupos denominacionales que hoy están presentes en cada pueblo y ciudad de nuestra geografía. Nosotros nos vamos a centrar en las denominaciones, iglesias y movimientos de mayor presencia, antigüedad e impacto social de acuerdo al momento histórico en que surgieron. En el texto del estudiante que ustedes poseen, las iglesias se agrupan de la siguiente forma. 1. El primer grupo, iglesias históricas. Aquí están las iglesias con raíces en la Reforma Protestante del siglo XVI. Tienden a ser iglesias que usan una liturgia con trasfondo histórico muy rígida, llamadas también confesionales. Sus inicios en países del tercer mundo se liga a la migración de europeos, pero sin intención misionera. La primera de ellas, obviamente, es la Iglesia Luterana. La Iglesia Luterana fue fundada por Martín Lutero y nutrida por las experiencias de la Reforma Protestante en Alemania. La siguiente en la lista es la Iglesia Anglicana, fundada por el rey Enrique VIII por cuestiones más bien políticas que religiosas. Utilizó la cuestión de su divorcio de Catalina de Aragón como motivo para separarse de la influencia papal. Uno de los grandes teólogos contemporáneos es anglicano, me refiero al doctor John Stott, quien es autor de una infinidad de libros. Completa esta división la que llamamos la Iglesia Reformada o Presbiteriana. La Iglesia Reformada nació en el centro del calvinismo, Ginebra. En Europa, las iglesias mantienen el nombre de reformadas. El primer país en volverse presbiteriano fue Escocia, bajo el liderazgo de Juan Knox, cuya oración aún nos conmueve: Dios, dame Escocia o muero. 2. El segundo grupo, las iglesias separatistas. Representan iglesias que se separaron de las iglesias nacionales o confesionales, como las hemos denominado, todas de origen europeo, como por ejemplo los menonitas, los cuáqueros y los bautistas. Los bautistas. Hoy en día, los bautistas componen una de las comunidades de creyentes más numerosas. Juan Bunyan, el autor del Progreso del Peregrino, y Guillermo Carey, el padre de las misiones modernas, son dos bautistas de gran reconocimiento e influencia. Los menonitas. Los menonitas descienden directamente de los anabaptistas de la Reforma Radical del siglo XVI. En Europa, los seguidores de Menno Simons fueron perseguidos y condenados a muerte. Para el año 1600 ya tenían más de 5.000 mártires. Los pietistas. De estas iglesias, las más reconocidas son los moravos, de los que ya hemos hablado en las unidades pasadas. Estos son herederos del bohemio Juan Hus. Se caracterizaron por ser un movimiento misionero. La proporción de misioneros respecto a sus miembros en comunión en la patria se ha calculado en 1 a 60, comparado con 1 a 5.000 en el resto del protestantismo, y la proporción nazarena es de 1 a 2.500. Los metodistas. Surge en Inglaterra bajo la dirección de Juan Wesley. Este movimiento creció paralelo a la iglesia anglicana. En vida, Wesley no organizó a sus seguidores en una iglesia. Sin embargo, en los Estados Unidos, los seguidores de Wesley fundaron anticipadamente a Inglaterra la iglesia metodista episcopal. Solo después de la muerte de Juan Wesley, los metodistas ingleses fundan su propia denominación. Tercero, las iglesias de santidad. El movimiento de santidad surge del grupo anterior y es allí donde nos encontramos como nazarenos junto a otras iglesias. La razón de esta división surge a mediados del siglo XIX entre grupos preocupados en tratar de recuperar el impulso original de las enseñanzas del metodismo.
sobre la entera santificación, que según el Dr. Grider es la doctrina distintiva del wesleyanismo y la enseñanza de la perfección cristiana. Conjuntamente con la Iglesia del Nazareno y el Ejército de Salvación, la Iglesia Peregrina, la Iglesia de Dios, la Iglesia Wesleyana y la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera forman parte del movimiento de santidad. La Iglesia del Nazareno. La Iglesia del Nazareno en Estados Unidos se formó de la fusión de unos 15 grupos religiosos que surgieron dentro del movimiento de santidad wesleyano. Se unieron en Pilot Point, Texas, en 1908, formando la Iglesia Pentecostal del Nazareno. El Ejército de Salvación. El Ejército de Salvación fue fundado por William Booth en Gran Bretaña en 1878. Tercero, el pentecostalismo. En el siglo XX surgieron un sinnúmero de denominaciones pentecostales. Las iglesias pentecostales son una familia de iglesias fundamentalistas que ponen énfasis en el bautismo del Espíritu como una experiencia posterior a la conversión siguiendo las enseñanzas wesleyanas. Enfatizan los carismas y practican el don de lenguas durante el culto, que es muy espontáneo e inclusivo, con fuertes manifestaciones espirituales y extáticas. Este movimiento comienza en 1901 en Estados Unidos, difundiéndose rápidamente por todo ese país, Gran Bretaña, Noruega, la India y Chile, entre otros. Se estima que el 80% de los miembros de las iglesias evangélicas en América Latina son pentecostales, agrupados en un gran número de iglesias independientes y también en fuertes denominaciones de mucho arraigo popular. Finalmente, el movimiento carismático o neopentecostal es la expresión evangélica más joven. Sus orígenes se sitúan en los albores de los 70s en el siglo pasado. El movimiento carismático ha dado a luz una serie de denominaciones, muchas veces de índole independiente, y movimientos de mucha atracción, constituyéndolos en grupos muy masivos y por tanto de gran visibilidad social. A partir de la década de los 70 hubo una renovación que produjo un nuevo movimiento espiritual que tiene una conexión con el movimiento carismático del catolicismo romano que se inicia en la década del 50, también en el siglo pasado. Estos grupos, generalmente independientes en su génesis, como ya lo hemos señalado, pusieron énfasis sobre los dones del Espíritu Santo y una renovada expresión en la adoración y la alabanza, que llama poderosamente la atención del resto del pueblo evangélico. En resumen, la obra evangélica en América Latina ha crecido enormemente. Alrededor de un 20% de la población latinoamericana hoy día profesa ser evangélicos, constituyéndose en la segunda mayoría religiosa en nuestros países, con una gran influencia social y educacional que es reconocida por muchos de nuestros gobiernos. El siguiente es un esquema actual de la situación eclesiástica que resume la presencia evangélica en Latinoamérica. Todas estas son denominaciones reconocidas legalmente. 1. Las iglesias históricas, luterana, anglicana y presbiteriana o reformada. 2. Las iglesias separatistas, también conocidas como evangélicas, los menonitas, bautistas, metodistas, nazarenos, Ejército de Salvación y otros. 3. Las iglesias de tradición pentecostal, metodistas pentecostales, pentecostal y grupos derivados independientes o denominacionales. Y 4. Iglesias y movimientos carismáticos o neopentecostales. Nuestra tarea hoy es acrecentar el patrimonio del testimonio evangélico en cada lugar de Latinoamérica y transformarnos en la gran agencia misionera del siglo XXI, que dé continuidad histórica y espiritual a toda esta obra de la que somos herederos. Este es nuestro tiempo, esta es nuestra responsabilidad, este es también nuestro privilegio. Que Dios les bendiga.